Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Melquisedec y las personas negras, la segunda parte. Ya hubo una primera parte en la que hablamos de la importancia de las personas negras en el Evangelio. Esta vez hablaremos la segunda parte y para resaltar, vamos a hablar de quién es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es Jesús, y es el mismo Yeshua HaMashiach, que es el mismo Melquisedec. Melquisedec es el mismo. Debes saber que Jesús significa la victoria. Yeshua significa la salvación y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Él administra todos los universos de Dios. Todos los universos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos que dentro de Jehová. Y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, el que administra todos los universos. Es como un ejemplo, si yo fuera Jehová y dentro de mí estuvieran todos los universos, y si yo me incorporo, me vuelvo un sacerdote, un administrador de mis universos, que soy yo mismo. Melquisedec es el mismo Jehová, y él administra todos sus universos, y él tiene mucho, pero mucho poder, y es muy temible. Melquisedec es muy temible en gran manera. Y vamos a hablar de él y de las personas negras, porque vamos a entender qué papel juegan las personas negras en el Evangelio. Empecemos. Vamos a empezar por el principio. Debemos entender el principio porque ustedes deben saber de que el tiempo es que inversamente proporcional y forma como un círculo. Es así. El tiempo gira así. Gira. Aquí es el inicio, pero cerca del inicio está ¿qué? El final. El final. Cerca del inicio está el final. Cerca del inicio. Aquí es el inicio. Y aquí es el final. El tiempo funciona así. El tiempo funciona así. Entonces, nosotros debemos entender lo que hizo Melquisedec. ¿Qué hizo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ¿el qué hizo? Ordenó la tierra. Él la ordenó. Deben saber que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y él qué hizo? Él trajo agua en su seno y la regó sobre la tierra porque la tierra estaba seca. Estaba seca, seca. Y él empezó a hablar. Le dijo al cielo, al agua, da una porción arriba y creó el firmamento. Le dijo a otra porción, hacia un lado y para que se descubra lo seco. Produzca hierba verde, de árbol según su género, y su fruto esté en él, y en él su semilla. Le habló al agua y le dijo, produzca los monstruos marinos. Y tomó arena y ¡uf! La esparció en el cielo. Y empezó a salir los animales de que vuelan. Y se elevó y miró la tierra. Y le dijo a la tierra, produzca animales. Y los animales empezaron a evolucionar. A evolucionar. ¡Buf! Eso se llama una evolución controlada. Una evolución controlada. ¿Cómo llegó Melquisedec a la tierra? Por medio de la paspermia. Un principio científico. Así fue como él llegó. Y luego dijo, se unió con Jehová y con el Espíritu. Y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es el punto más complejo de que el hombre y la mujer tienen la semejanza de Dios. La semejanza de Dios, ¿eso qué quiere decir? De que si Dios sostiene los universos, Adán y Eva, ¿qué hacían? También tenían los universos, por eso todos venimos de quién, de Adán. Todos venimos de Adán, todos. Dentro de Adán estábamos todos nosotros, que veníamos siendo como universos. ¿Y qué hizo Dios? De Adán
sacó a Eva, sacó a Eva. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fue a Egipto, Melquisedec, fue a Egipto y formó al hombre, lo hizo negro, lo cargó y lo puso donde hoy en día es que Israel, y sopló, y el hombre vino a ser ¿qué? Un ser viviente. Eso es importante que lo entiendan. Nosotros en ese momento somos ¿qué? Un ser, pero Adán y Eva eran ¿qué? Un ser viviente. ¿Qué diferencia hay entre un ser y un ser viviente? Es que el ser simplemente vive, pero el ser viviente sostiene vida como Jehová. Es decir, Adán y Eva eran que un ser viviente, sostenían vida, sostenían el universo, eran que celestiales, eran celestiales. Entonces, Melquisedec estaba explicando a Adán cómo funciona la vida, cómo se planta la semilla, cómo se abre la tierra, se planta la semilla y de ahí nace un árbol que va a dar su fruto según su género. Y le explicó que uno debe estar regando la tierra. Dijo Melquisedec, para que la abrace y guardara el qué, el huerto del Edén. ¿Qué es el huerto del Edén? Deben saber que el huerto del Edén es como el paraíso. Es como el paraíso y todo lo que está ahí tiene vida. Todo, todo. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en qué? Israel. Por eso esa tierra es tan qué, tan peleada. Porque ahí está el huerto del Edén. Ahí está el huerto del Edén. Ahí está el huerto del Edén. Esa es la realidad. Y luego Melquisedec llamó a todos los animales y le dijo a Adán cómo debía llamarlos. Adán vio cómo debía llamarlos y miraba que todos venían de a dos. Y para él no se halló una ayuda idónea, una ayuda idónea. Entonces Melquisedec vio que cayó tristeza sobre él. Y lo que hizo fue hacerle caer sueño, lo sedó y abrió su costilla, abrió su costado y abrió qué, sacó qué, un pedazo de costilla y de ahí formó a la mujer, formó a la mujer. Y Adán dijo, ciertamente esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto será llamado ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Y Melquisedec, eso es importante de que ustedes lo entiendan, Melquisedec lo que hizo fue que unió la tierra con el cuerpo de Eva. Entiendan esto. Él la coronó a Eva como la madre de los vivientes, es decir, la tierra se llamaba la Adamá o la Ares, la Ares. ¿Y qué hizo Melquisedec? La unió con Eva, se volvió uno solo. La tierra y Eva se volvieron uno solo, es decir, Eva, el cuerpo de Eva sostenía los universos, sostenían el mundo, porque el mundo representa como a una mujer, la tierra representa a una mujer y el hombre representa a Dios. Es como si el hombre buscara a una mujer donde poner que sus hijos, un planeta donde poner sus hijos. Es decir, Adán se llegó a quién, a Eva, y ahí plantó sus hijos, porque Adán representa a Jehová y Eva representa a la tierra. Es como cuando tú te casas y te llegas a tu esposa, tienes relaciones sexuales con ella. Ella es como una tierra donde tú plantas a tus hijos. Esa es la realidad. Entonces, Eva vino a qué? A sostener los universos, a sostener qué? A nosotros, a sostenernos a nosotros. Deben saber de que Eva, el pecado de Eva, ustedes deben entender una cosa, que nosotros vivimos en un submundo, porque ellos ¿qué eran? Seres vivientes. Ellos eran seres vivientes y nosotros mientras estamos en el cuerpo de Eva somos un ser, un ser, un ser, porque debe haber una unión, debe haber una unión. Es que Eva aporta ¿qué? El cuerpo y Jehová
aporta el espíritu, le da un espíritu a la persona y viene a ser que un ser viviente. Así funciona la realidad, así funciona la vida. Eva aporta ¿qué? El cuerpo y el hombre aporta ¿qué? El espíritu. Es como en lo más pequeño, en el cuerpo humano, cuando el hombre se llega a la mujer, ¿qué ocurre? Que el hombre aporta ¿qué? El semen y la mujer aporta ¿qué? Un glóbulo. Y ahí se forma la vida, se forma la vida. Eso mismo, eso pequeño ahí que se hace en el acto sexual, también representa en la realidad, de que Adán se llega a su mujer y ahí hay un planeta y ahí pone que sus, sus hijos, sus hijos. Entonces, el cuerpo de Eva está alineado con el mundo, con el planeta Tierra, está alineado, está alineado, está alineado. Entonces, ustedes deben entender una cosa, que Eva misma se tentó. Se tentó, ¿por qué? Porque ella lo que hizo fue incorporarse y descender. Porque Dios nos hizo aquí a su imagen y a su semejanza. Dios está aquí arriba de nosotros. Si Él desciende, Él viene a nuestro mundo, a nuestra realidad. A nuestra realidad, Él desciende. Por eso Él dice, descendamos ahora. Descendamos. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dijo, descendamos ahora y veamos. Luego dijo, descendamos y veamos. En Sodoma y Gomorra y en Babilonia. Descendamos. ¿Qué hizo Eva? Descendió. ¿Pero a qué descendió Eva? A tomar placeres carnales. Eva descendió a tomar placeres carnales. Y como estaban que en el inicio, es decir, ella, un ejemplo, arrancó aquí y descendió a dónde? Literalmente casi al final. ¿Y qué hizo? Se amancilló con un príncipe. Porque incluso si Melquisedec les permite descender, ustedes van a ver que si descienden, automáticamente hay como un universo dentro de ustedes. Pero para eso necesita ¿qué? Tener votos de Nazareno, tener consagración. Si ustedes descienden, automáticamente su pareja en ese universo puede ser un familiar suyo. Puede ser un familiar suyo. ¿Y qué hizo Eva? Se dejó amancillar por ese príncipe. ¿Quién era ese príncipe? Era el que iba a ser Caín. El que iba a ser Caín. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Eva? Lo amancilló. Lo amancilló. Amancilló su propio hijo. Cometió incesto. Cometió incesto. Y eso se representó como que se tentó con el fruto prohibido y le dio a su marido. Es decir, Adán también hizo que la descendió, cosa que está prohibido porque Adán y Eva que sostenían sus hijos, sus hijos, es decir, yo soy un universo y si yo desciendo dentro de mí y empiezo a tomar placeres dentro de mí como un todopoderoso, ¿qué ocurre? Me pervierto y eso empieza a afectar mi realidad. Empieza a qué? A destruirme, a mancillarme yo mismo, porque estoy amancillando a mis hijos. Así hizo Eva. Eva empezó que a mancillarse con quienes, con los ángeles, porque ella era que era un celestial, ella era un celestial. ¿Y ella qué hizo? Se dejó llevar por los ángeles. Por eso la escritura dice que Satanás arrasó con la tercera parte de los ángeles. ¿Quién es la tercera parte de los ángeles? Caín. Ella se dejó mancillar por los ángeles. Porque las personas negras son ángeles. Toda persona negra es un ángel. Es un ángel. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Eva se incorporó. Y entonces, ¿qué ocurrió con el ángel de Eva? Apareció y tentó a Eva a que comiera del fruto. ¿Eso qué hace? Es una representación en la realidad. Es una representación en la realidad. Y entonces Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, él mira todo lo que ocurre en cada dimensión. ¿Qué es una dimensión? Un ejemplo, yo soy una dimensión diferente a cualquier persona.
porque nosotros somos que a imagen y semejanza de Dios. Dios nos deja sentir todo ese poder. ¿Y qué debemos hacer? Debemos reconocerlo dentro de nosotros. Debemos reconocerlo y decir, los que están adentro de mí son mis hijos. No puedo tener relaciones sexuales con ellos, no puedo enseñarles a robar, no puedo enseñarles a fornicar nada de eso, sino que debo instruirlos, instruirlos, instruirlos y enseñarles los mandamientos antes de que nazcan. Eso se puede hacer, eso se puede hacer antes de que nazcan y presentarles a Jehová antes de que nazcan. Esa es la realidad. ¿Y qué ocurre? Que Eva hizo qué? Se amancilló con qué? Con los ángeles. Los arrastró. Porque Eva, el espíritu de Eva, el espíritu carnal de Eva, es Satanás. El espíritu carnal de Eva es Satanás. Es Satanás. Por eso, él dijo, ciertamente morirán. ¿Qué le ocurrió a Eva? Murió a su condición celestial. ¿Qué le ocurrió a Adán? Murió a su condición celestial. ¿Y pasaron de qué? Ser seres vivientes a ser un simple ser. Por eso decimos que Jehová es que nuestro Padre celestial. ¿Él es qué? Nuestro Padre celestial. Sigamos viendo, sigamos viendo. Ahora, deben entender una cosa, que cuando Melquisedec vio que Eva hizo eso, le hizo que la atrapó en esta realidad, la atrapó y ella se transformó en Satanás. La Adamat, que es Eva, porque el Melquisedec lo que hizo fue alinearlas, ¡buf! Y las transformó en una. Es decir, el cuerpo de Eva es toda la tierra, es toda la tierra, y ella como hizo que se incorporó dentro de ella y se amancilló teniendo que placeres, Melquisedec que hizo la atrapó, le quitó sus alas y la hizo que se arrastrara en su pecho. ¿No? Porque vemos que las mujeres que en el tiempo antiguo, antes que viniera Melquisedec, ¿qué ocurrió? Que las mujeres eran menospreciadas y eran tenidas como qué, como brujas, las tenían como lo peor. ¿Por qué? Porque eso hizo Eva. Arrastró qué, a los ángeles y a las mujeres. Arrastró a todas las mujeres. Por eso vemos que cuando Jesús, que es el mismo Melquisedec, Yeshua Hamashiach cuando vino, ¿qué le decían? Venga, ¿y por qué él habla con las mujeres? Porque a las mujeres no les hablaban, las miraban como lo peor, las miraban como un demonio. Porque eso tiene relación con el tiempo antiguo. Porque la mujer es que la vida, pero en un fragmento, en un momentico se puede transformar en que la muerte para todos nosotros. Y Eva se transformó en la muerte para todos nosotros. ¿Por qué? Porque amancilló a todos los príncipes, a todos los ángeles, los amancilló, los amancilló. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Porque ustedes deben entender de que nosotros partimos de qué, de ser un ser, y vamos así. Y luego empezamos a dar la vuelta. Cuando empezamos a dar la vuelta es porque nos estamos transformando en un celestial. Y empezamos a ser un qué, un ser viviente. Si ustedes quieren ver cómo funciona el tiempo, miren la película de Tenet. Miren la película de Tenet, que es como un hombre que primero va hacia atrás y luego va hacia adelante. Así funciona el tiempo. Entonces, un ejemplo, Eva simplemente que era una mujer y su hijo era Caín. Pero ella ¿qué hacía? Viajaba al futuro y lo miraba cómo él iba a ser. Y él iba a ser un gran ángel. Caín iba a ser un ángel. Por eso Melquisedec le dijo, si haces el bien, serás enaltecido. Pero si no hicieras el bien, el pecado está en las puertas. Entonces, todo lo que ocurría era que todo se estaba representando en la realidad, porque lo que hacía Eva era que descender al futuro y estar con quién, con Caín, con Caín. Y todo lo que ella hacía se representaba en la realidad, en la realidad, en la realidad, porque está prohibido para nosotros descender. No debemos descender, no debemos descender. Por eso vemos de que las mujeres que eran tenidas por poco, y fue Melquisedec el que las volvió a levantar.
porque las mujeres todo el tiempo las apedreaban, las golpeaban, las humillaban, las escupían. A una mujer no importaba. ¿Por qué? Porque Eva creó esa condición para todas las mujeres. Porque Eva, ¿qué era? La madre de los vivientes y ella era la vida, pero se corrompió. Y en un momento a otro vino a ser ¿qué? La muerte para todos nosotros. Para todos nosotros. Para todos nosotros. Esa es la realidad. Vino a ser la muerte para todos nosotros. Porque ella comió del fruto prohibido, que fue un placer sexual en la parte espiritual. En la parte espiritual, en la parte carnal, porque hay dos partes. La parte carnal y la parte espiritual. En la parte espiritual se representa como qué, como que comió la manzana. Y en la parte espiritual fue que se dejó amancillar, ¿por qué? Por los ángeles, por Caín. Porque Caín representa a los ángeles. Se dejó amancillar por los ángeles. ¿Ella qué hizo? Descendió y se enamoró de qué? De los ángeles. Porque Caín iba a ser un hombre muy hermoso. Ustedes deben saber que las personas negras representan a Jehová. Y todas las personas negras pueden alcanzar un esplendor grande, en gran manera, en gran manera. Pueden alcanzar un esplendor en gran manera, una hermosura grande, una hermosura grande. Pero ¿qué hizo Eva? Los amancilló y no permitió de que ellos que llegaran a esa condición espiritual. No lo permitió, porque ella se amancilló con quién, con su hijo Caín. Se amancilló con su hijo Caín y eso ¿qué ocurrió? También lo vemos en el diluvio, que Caín vio la desnudez de su padre. ¿Qué significa que ver la desnudez de su padre? Ver la esposa desnuda, ver la esposa desnuda. Esa es la realidad. Eva se dejó ver su desnudez por su propio hijo. ¿Y qué era la desnudez? De nuestro padre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, entiendan esto. Entiendan esto porque miren, la idolatría en nuestra condición carnal representa algo. Hacer un ídolo en la parte carnal. Pero en la parte espiritual representa otra cosa. Yo les voy a preguntar algo. ¿Cómo se genera la vida? ¿Cómo se genera la vida? Por medio del acto sexual. ¿Cómo se genera la muerte? La muerte se genera también por medio del acto sexual. La muerte se genera por medio del acto sexual. Esa es la realidad. La vida se genera por medio del acto sexual y la muerte se genera por medio del acto sexual. Esa es la realidad. Y miren, entiendan una cosa, que Eva es la continuación de quién? De Israel. Si ustedes leen las escrituras, leen a los profetas, a Isaías, van a escuchar de que hablan de qué? De Ahola y Aholiba. Mujeres que depravadas. Aquí se está refiriendo a Israel, de que Israel se depravó, se volvió una mujer depravada. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre. ¿Qué hizo Melquisedec? ¿Qué hizo Melquisedec? Alineó el cuerpo de Eva con la tierra. Entonces, si Efraín, la escritura dice que Efraín es dado a ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Efraín es que es dado a ídolos. ¿Qué representan los ídolos en la tierra? Representa darle besos en el cuerpo. ¿A quién? A su madre. Es decir, la madre de Efraín, ¿quién es? Es Israel. Porque dice que la cabeza de Efraín es que Samaria. Es Samaria. Samaria está en Israel, Samaria. 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 Y Dios le entregó los mandamientos ¿a quién? A Israel, que representa a Eva. Le dio la Torá. Les digo, si alguno, si ustedes vienen
en una ciudad donde hay ídolos que están adorando eso, ¿qué van a hacer? Van a tomar espadas y van a ir a qué? A arrasar con la ciudad. ¿Por qué? Porque eso representa de que están besando el cuerpo de Eva, de Israel. Lo están besando. Los hombres, los príncipes, empiezan a besar el cuerpo de su propia madre. Empiezan a besar el cuerpo de Israel. ¿Y qué hace ella? Ella se deja. Ella se deja aún sabiendo la Torá. Cuando la Torá dice que el cuerpo de Israel es el mundo. Si yo veo que están, ¿qué? Tocando un ejemplo, que yo fuera Israel, un ejemplo, y que Dios alinea mi cuerpo con la tierra. Entonces, si yo miro una nación que está, ¿qué? Haciendo ídolos, ¿qué están haciendo? Estarían besando mi cuerpo. ¿Qué debo hacer? Ir a matarlos. No, primero, enseñarles los mandamientos. Primero enseñarles los mandamientos, porque primero es que misericordia y luego verdad. Si ellos no se corrigen, los mato, porque estarían besando mi cuerpo. ¿Por qué hizo Melquisedec? Alineó el cuerpo de Eva ¿con qué? Con la tierra. Entonces, y deben saber de que Israel es una tierra que, se puede decir así, un ejemplo, tiene que una conexión con todo. La tierra de Israel tiene una conexión con todo. Entonces, que Efraín haga ídolos representa que besen su cuerpo. Por eso vemos que los ídolos que hacen es como una formación de tierra, es como una formación de piedra, lo hacen de yeso, que representa que la tierra, como que besen mi cuerpo. Eso dice Eva, como besen mi cuerpo, sus propios hijos que besen su cuerpo. ¿Deben hacer eso? No, porque la escritura nos dice que está prohibido los ídolos y que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, porque estarían besando el cuerpo de su propia madre. Esa es la realidad. Ahora, Judá, ¿qué hacía Judá? Hacía lugares altos. ¿Qué significan los lugares altos? Significan las montañas. ¿Qué significa que toquen las montañas? Significa que tocan los pechos ¿de quién? De Israel. Que tocan los pechos de Israel. Israel debe que mirar que, venga, no hagan eso. No hagan eso. Si ustedes leen Reyes, Dios siempre enfatiza en qué. En que Israel no quita los lugares altos, no quita los lugares altos. ¿Qué representan los lugares altos? Ustedes deben saber de que quién es la diosa de los pechos desnudos. El pueblo de Israel. Ella es la diosa de los pechos desnudos. ¿Por qué? Porque ella qué hizo? Se descubrió eso que sus montañas. Descubrió sus montañas y permitió de que hayan ídolos. ¿Y qué ocurre eso? Representa de que los príncipes besan sus pechos, sus pezones. Esa es la realidad. Incluso, yo les voy a decir una cosa. Melquisedec me permitió ver una visión hacia Israel. Y Israel estaba como en una silla como de plástico. Y que ella estaba con los pechos desnudos. Y estaba fumando. Era una mujer que estaba fumando. Y había semen regado alrededor de ella. Alrededor de Eva de Israel, que es el pueblo, porque la condición espiritual de Israel no sería esa, porque la condición de Israel espiritual sería que quitara los ídolos. ¿Qué significa que quite los ídolos? Que se cubran los pechos, que se cubran los pechos, que limpie las montañas donde ponen ídolos y no los descubra. Cubrir la desnudez de su madre, de los que están en Israel. ¿Por ellos qué hacen? Descubren los pechos, las montañas y permiten que pongan ídolos, que representan ¿de qué? De que le están tocando los pechos a su propia madre. Los príncipes de Israel le están tocando los pechos al pueblo de Israel. Por eso les llama que a Ola y a Oliva, y dice que a Ola y a Oliva ¿qué hicieron? Tocaron sus pechos virginales, porque dejaron poner ¿qué? Ídolos en las montañas. Esa es la realidad. Ahora, deben saber que Caín, ¿qué hace? Caín practica brujería. ¿Qué significa la brujería? Significa sacrificar a un niño, es hacer sexo oral. ¿Por qué el sexo oral? Ustedes deben saber de que literalmente ocurre eso en la parte espiritual. De que los que están en Israel, de los que están en Israel,
le hacen el sexo oral a las personas negras, a los ángeles. ¿Para qué? Para consumirlos, para quitarles la vida. El sexo representa la vida. Por medio del pene es que sale la vida. ¿Y qué hacen? Lo secan, lo secan. Secan a las personas negras, las secan. Y por eso vemos que las personas negras están, ¿qué? Secas y pegadas a la Adamá. E Israel hace algo. Dios les dio la Torá y les dijo, quiten los ídolos. Y les dijo, al brujo y a la hechicera, no los dejarás con vida. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos mismos, ¿qué hacen? Sacrifican de niños a los demonios. Es decir, ellos mismos en su condición espiritual, ¿qué hacen? Van y le succionan el pene a las personas negras para extraerles, ¿qué? La vida. ¿Qué es la vida? El semen. Ellos lo hacen espiritualmente. Por eso les dije que Melquisedec mostró una visión. ¿Donde qué? Donde Israel estaba, ¿qué? Con los pechos desnudos, mostrando sus pechos, y había una silla, un trono que era de plástico. Un trono que era de plástico. Y había semen. Y todas las personas que estaban en Israel representaban como moscas. Eran como moscas. Y Dios le daba asco. Dios sentía asco de ver al pueblo de Israel. Le daba asco. Porque ellos hacían todo eso. Y todo eso se representa en lo espiritual. Los obeliscos, yo les explico que los obeliscos representan penes. Penes. ¿Por qué? Porque es como si que, si yo un ejemplo, si a mí me dan un terreno para cuidar y yo permito que hagan un obelisco, que un obelisco es como una tierra hacia arriba, es como un pene erguido, ¿qué estoy permitiendo? De que en la tierra haya que un pene. Por eso las mujeres que hacían anteriormente les daban una dote, porque la mujer representa la tierra, la tierra. Entonces, si yo permito de que pongan un obelisco aquí, un obelisco aquí, un obelisco aquí, otro obelisco aquí, otro obelisco aquí, ¿qué está permitiendo Israel? De que se lleguen, de que hayan penes alrededor de ella y se lleguen a ella. Por eso dije que había que semen alrededor de qué, de Israel. Si ustedes leen las escrituras, Jehová les denuncia eso. Jehová les denuncia eso. Dicen que de todas partes se llegaron a ella. Se llegaron a ella. Porque lo que ella debe hacer es que respetar a su marido, a Jehová, hacerlo respetar. ¿Por medio de qué? De la Torá. De decirle que no permitan los ídolos acá. Porque, ¿qué está diciendo? Si ella dice no permitan los ídolos, si ella dice no permito los ídolos, es porque no se está dejando tocar el cuerpo. No se está dejando tocar el cuerpo. Se está haciendo respetar. No permito los ídolos en Israel. Porque la Torá dice que si hay una persona que practica los ídolos, debe ser cortada. ¿Qué estaría haciendo? Se estaría haciendo respetar el cuerpo. Si ella quita los lugares altos, ¿qué hace? Estaría cubriendo sus pechos. Se estaría vistiendo. Si ella no sacrifica a los niños a los demonios, si ella no sacrifica a niños a los demonios, ¿qué no estaría haciendo? No estaría haciendo el sexo oral a los ángeles, que son las personas negras, para succionarlas. ¿Por qué? Porque ellos miran el esplendor que pueden alcanzar unas personas negras. Y lo que hacen es que, en la parte espiritual, ir y amancillarlos para que no se levanten. Y si quitan los obeliscos, es quitar ¿qué? Todos esos penes. Quitar todos esos penes. Se limpia de su inmundicia. Se limpia de su inmundicia. Si quita la brujería, si aborrece la brujería, es porque deja de sacrificar. ¿Deja de qué? De desear los penes. Porque el pene representa la vida. De ahí la succionan. Esa es la realidad. Israel no se respeta. Israel no se respeta. ¿Por qué? Por eso tenemos la capital de la homosexualidad. Que es que, Tel Aviv. Tú los puedes ver. Tú puedes ver a un ortodoxo vestido ortodoxo. Pero dentro de él, ¿qué? Está pensando. Si ustedes leen Jeremías, el libro de Jeremías siempre le va a decir que ellos están, ¿qué? Pensando que su malvado corazón, tras la fornicación, tras el adulterio, tras la fornicación en sus pensamientos. Porque ellos, ¿qué hacen? Descienden y van y hacen lo malo. Y contaminan a Israel. Contaminan a Israel. Y la idolatría es un acto de qué? De muerte.
Es un acto de muerte. Por eso lean las escrituras y le van a decir, ahí lean sobre Ahola y Aholiba. Yo lo traigo en escritura, ¿por qué? Para que ustedes lo lean y se den cuenta de la inmundicia que estamos haciendo en la tierra, de la inmundicia que estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque Israel es la que está permitiendo esto, porque ellos dicen, tenemos la Torá, ¿la están guardando? ¿Se la están enseñando a los hijos? No, al contrario, están permitiendo de que el mundo amancille la tierra, amancille a Israel. Cada príncipe, un ejemplo. La escritura dice que ¿por qué te has vuelto? Le dice a Jerusalén, a la ciudad amada, ¿por qué te me has vuelto en una ciudad de ramera? ¿Por qué lo dice así? Porque muchos príncipes, ¿qué hacen? Vienen y construyen ¿qué? Su ídolo, un ídolo en Israel. ¿Qué le están haciendo? Le están besando el cuerpo a Jerusalén. ¿Que Jerusalén es qué? Es la hija de Israel. Es como si yo tuviera una hija y yo dejara que a mi hija me la tocaran, me la manosearan. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que decirle no. Los ídolos aquí en Jerusalén están prohibidos. Los ídolos en Jerusalén están prohibidos. No me tocan a la niña. O que hagan brujería dentro, o que viene un príncipe rico a hacer brujería ¿qué? Dentro de Jerusalén. ¿Qué tengo que hacerlo? Matarlo. Porque viene aquí a mancillarme a la niña, a tocármela. Eso es una condición espiritual. Eso es una condición espiritual. O que vengan a poner un obelisco en Jerusalén. No, porque vienen a darle ¿qué? Un pene. Un pene. Todo eso se representa. ¿Por qué? Porque el acto de la vida es que el acto sexual. ¿Qué es el acto de la muerte? Un acto sexual corrompido. Corrompido. Por eso Dios me mostró al pueblo, no a Israel, porque Israel es la condición espiritual, la condición limpia. Ellos no tienen una condición de Israel, no la tienen. Pero el pueblo está inmundo, inmundo, pero inmundo, inmundo. Está lleno de pecados, llenos de pecados, llenos de pecados, porque Dios me mostró a Israel y era una mujer que estaba sentada en una silla de plástico y fumando y con los pechos desnudos y alrededor había puro semen, puro semen. Y había muchas moscas que representaban a las personas, que eran moscas encima de ella. Y ella no hacía nada. No hacía nada como por espantar las moscas. No lo hacía, porque el pueblo se volvió inmundo. Aunque se vistan de ortodoxos, Dios conoce su pecado y la escritura dice, yo descubriré tus obras y tu inmundicia. Dice Jeremías, en Lamentaciones, sus fornicaciones están ¿en qué? En su falda. La inmundicia está en su falda. Ese era que el espíritu del pueblo que, que habitan en Israel. Era una mujer con los pechos desnudos. ¿Por qué? Porque permiten de que en sus montañas pongan ídolos. ¿Qué deben hacer? Deben limpiarse. Deben limpiarse. Por eso dice, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Entonces, los ídolos representan ¿qué? Que le besen el cuerpo. Ella lo permite. Cuando Dios dice que no, no permitirás que pongan altar, levanten un árbol al lado de qué? Del altar. Ni ídolos, ni piedra pintada. ¿Por qué? Porque representa que se deje besar el cuerpo. La brujería que representa la penetración. Que, que los habitantes de Israel se dejan que penetrar. ¿Penetran a qué? Al pueblo. Con la brujería. ¿Con qué? Con la cábala y con el zohar. Esa es la realidad. Todo es un acto sexual. Sino que ustedes no lo ven porque está en una condición totalmente carnal. Pero Melquisedec me permitió ver esa imagen y era una imagen inmunda. Es decir, el pueblo de Israel es inmundo. Y por eso Dios, ¿qué hace? Les manda un holocausto. Uf, un holocausto. Y deben entender una cosa, que los hombres de Israel se están volviendo ¿qué? Como mujeres. ¿Por qué? Porque ellos están cubriendo su cabeza. Están cubriendo su cabeza y el hombre no debe cubrir su cabeza. Quien lo debe hacer es ¿qué? La mujer. Si el hombre cubre su cabeza, automáticamente se transforma como en una mujer, porque se une a la Adamat. A la Adamat, se une a la Adamat. Esa es la verdad, porque el hombre no debe tener nada en su cabeza, porque el hombre es ¿qué? Una representación de Dios, y Dios le habla por medio de su cabeza, pero si él cubre su cabeza,
¿Qué ocurre? No está hablando con Jehová y se une a la tierra y se vuelve igual a la mujer. Por eso la escritura dice que el hombre no debe que vestir como la mujer. La mujer sí debe cubrir su cabeza, pero el hombre no. El hombre por ningún motivo debe cubrir su cabeza, porque se une a la Adamá. Y Dios a mí me mostró que hay muchos rabinos que ¿qué hacen? Descienden, descienden, descienden y van y que se encorvan, por eso se llama Gomorra. ¿Qué es Gomorra? Por eso si ustedes leen, ustedes dirán, venga, pero Isaías dice que, escuchad príncipes de Sodoma, o pueblo de Gomorra, ¿a quién le está hablando? A Israel. ¿Por qué los compara con Sodoma y Gomorra? Si ustedes los ven simplemente que están vestidos como ortodoxos. Es que ellos hacen cosas en lo espiritual que nosotros no vemos. Pero Melquisedec y Jehová sí lo ven. Sí lo ven. ¿Qué significa Gomorra? Gomorra significa encorvar. Encorvar. Dios me mostró que muchos rabinos, ¿qué hacen? Hacen desdoblamiento astral y viajan en el espíritu. ¿Y qué? Y se meten dentro de una mujer. ¿Dentro de una mujer para qué? Para que un hombre los amancille, para disfrutar de ese placer de la mujer. Ellos lo hacen. Por eso dice, si ustedes leen las escrituras, dicen que la iniquidad de mi pueblo se aumentó más que Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos hacen que descienden y deben saber de que dentro de ustedes hay una dimensión. Cada uno tiene una dimensión y dentro de esa dimensión ellos pueden hacer lo que quieran. Y Dios dice que no debemos interceder. No debemos interceder. ¿Ellos qué hacen? Empiezan a tomar mujeres ajenas. Y empiezan a tomar placeres. Y entre más placeres tengan, más se empiezan a pervertir. Aunque tú los veas con la cara ortodoxa, son pervertidos hasta la médula. Por eso Dios, ¿qué hace? Les manda el holocausto. Y mucha gente dice, pero Jehová sí es malo. Jehová es malo. Porque miren lo que hace con su pueblo. Ustedes no saben las iniquidades que ellos hacen. Porque ellos tienen un poder, el mismo poder que tenía Eva, que era descender. Y los humanos cuando evolucionan espiritualmente, también lo pueden hacer. Y Dios dice que no debemos interceder porque los que están dentro de nosotros son ¿qué? Nuestros hijos. Son nuestros hijos y eso afecta la realidad. Y Isaías los llama pueblo de Gomorra. Él les denunció todas las maldades. ¿Qué hicieron con Isaías? Lo partieron por la mitad. Porque ellos dijeron, vamos a seguir haciendo lo que nuestro corazón malvado quiere. Lean Isaías, lean Jeremías, lean Ezequiel, donde habla de Oliva y Ahola. Mujeres que depravadas. ¿Por qué? Porque Israel se corrompió. Y la escritura dice que, de que Dios limpió a Eva, que era Israel. Pero dice que yo te limpié, pero tú no te limpiaste. Es decir, Dios le espantó a las moscas y la limpió otra vez. Por ellos, ¿qué hicieron? Volvieron y se volvieron así. ¿Qué significan las moscas? Las moscas representan ¿qué? Un ser que va y se pone sus manos en el estiércol y luego se limpia las manos, pero aún así tiene estiércol en las manos. Y así ellos oran. Así es como ellos oran, con las manos llenas de estiércol. Y Dios dice, su oración me es abominación, porque Jehová sabe lo que hacen y va a denunciar sus obras, las va a hacer públicas, que todo el mundo conozca lo que ellos hacen, le hacen a la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos amancillan a la gente. Ellos amancillan a la gente. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que la Tierra, el planeta Tierra, funciona así. Deben saber de que donde está Israel es el huerto del Edén. El huerto del Edén es una tierra que está viva, tiene vida y está conectada con todo el mundo. Un ejemplo. Si yo permito que haya ídolos, vamos a ponerlo en negro aquí. Si yo permito de que haya ídolos dentro de Gad, está representando a qué? A Portugal y a Brasil. A Brasil. A Portugal y a Brasil. Automáticamente. Automáticamente. Es decir, cada parte de Israel representa qué? Toda la tierra. Cada parte del cuerpo de Eva representaba toda la tierra. Entonces, si yo permito de que haya ídolos en Gad, ¿qué va a permitir? ¿Qué va a ocurrir? Que está representando de que ella se deja besar el cuerpo. Y entonces en Portugal
se va a representar de que haya ídolos. Y en Brasil también, que haya ídolos. Todo es una representación. Por eso la escritura dice que de Israel salió ¿qué? La hipocresía de los profetas de Israel salió la hipocresía sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque ese pedazo de tierra, que es el huerto del Edén, donde está Israel actualmente, representa toda la tierra. Lo que se haga ahí repercute en todo el mundo. Repercute en todo el mundo. Lo que se haga aquí, un ejemplo, miren, Manasés y Efraín, la escritura dice que la cabeza de Efraín es ¿qué? Samaria. Entonces, Samaria es ¿qué? El Vaticano. Roma. Roma. Entonces, si yo permito de que aquí, en esta parte de Samaria, haya ídolos, ¿qué ocurre? De que va a repercutir en dónde? En Italia y en Roma. Va a repercutir en Italia, en Roma, perdón, y en Italia. Va a repercutir. Va a repercutir. Un ejemplo, Judá. Judá repercute en ¿qué? En África. En toda África. Leví representa en ¿qué? En Haití. Rubén repercute en ¿qué? En Inglaterra. Todo repercute. Entonces, si yo permito que pongan ídolos aquí, es porque está dejando que toquen su cuerpo, que la penetren, que le haga sexo oral a ¿qué? A los reyes, en una condición espiritual. Por eso, ¿qué deben hacer? Quitar los ídolos. Cuando quitan los ídolos, automáticamente, aquí en Gad, se quita la idolatría ¿de dónde? De Brasil. Se quita la idolatría de Portugal. Porque todo está conectado. Todo está conectado. Por eso vemos que, ¿qué hizo Melquisedec? Ordenó la tierra y la alineó con el cuerpo de quién? De Eva. Y la coronó como la madre de los vivientes. ¿Pero ella qué? Era la madre de los vivientes. Y se transformó en muerte para todos los seres. Ella que era la madre de los vivientes. La madre de los vivientes. ¿Pero qué le ocurrió? Se transformó en muerte para todos nosotros. En Satanás, es decir, el espíritu de quién? De Eva, es que Satanás. Es Satanás. Todos los deseos carnales del pueblo de Israel es que Satanás. Es Satanás. Y Dios ve todo eso en la parte espiritual, porque Dios es espíritu. Y Dios busca que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad, y no que hagan todas esas inmundicias. Por eso Dios dijo, no hagan ídolos, no hagan ídolos. No sacrifiquen niños a los demonios, porque todo tiene una representación. Ustedes saben que los ¿qué? Los ángeles pasaron a ser ¿qué? Demonios. Los ángeles pasaron a ser demonios. Los ángeles ¿qué eran? Los ángeles servían a Dios. Caín debió obedecer a Dios. Pero ¿qué hizo Eva? Arrastró la tercera parte y los arrojó sobre la tierra. ¿Qué es la tierra? Yo les he explicado de que el planeta está dividido por la mitad, donde Europa y Asia y Estados Unidos representan ¿qué? El cielo. Representan el cielo. Y Latinoamérica y África representan la tierra. Dice que ¿qué hizo Satanás? Arrastró la tercera parte de los ángeles y los arrojó a la tierra. Eso quiere decir de que ellos estaban ¿qué? En la tierra prometida. Los cananeos, que eran las personas negras, estaban ¿qué? En el cielo. Porque Canaán representa el cielo, que es donde está actualmente Israel. ¿Y qué hizo? ¿Ella qué hizo? Satanás se incorporó y los arrastró ¿a qué? A la tierra, a África. Arrastró la tercera parte de los ángeles, a Caín. Porque ella qué hizo? Se incorporó y se enamoró ¿de qué? De los ángeles, de Caín. Y se dejó amancillar. Si ustedes siguen leyendo, dice que ella también que cuando dice que a Ola y a Oliva, ¿qué hicieron? Que se enamoró ¿de qué? De los asirios. De que Israel
Los que habitan en Israel, ¿qué hicieron? Se enamoraron de los asirios, todos ellos ¿qué? Con apariencia de capitanes, pintados ¿en qué? En la pared, y enloqueció ¿de qué? De lujuria, ahí lo dice. ¿Y cómo se le llama a Israel? La envejecida en adulterios, la envejecida en adulterios, así la llama la escritura. Lean la escritura y verán. Dice que los asirios y los egipcios, ¿qué dice de los egipcios? Los egipcios gruesos de carne, se llegaron a quién? A Israel. Y de Babilonia, confusión, fornicación, porque llegó con otro nombre, llegó con Jasén, con otro esposo, cuando su esposo es quién? Jehová. Y el sumo sacerdote, el que administra los universos. Ustedes dirán, todo esto es algo sexual. Ustedes deben saber que Dios es dador de la vida y Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, hay cientos de qué? De planetas. Pero en ningún planeta había ocurrido esto. En ningún planeta Dios había visto tanta inmundicia. En ningún planeta había visto tanta inmundicia. Y de que sus propios hijos se acuesten con su madre. Porque un ejemplo, si yo soy un rey de Israel, y yo voy y sacrifico a un qué, a una montaña, es como si le estuviera besando los pechos, los pezones a mi madre, que es Israel. ¿Debo hacer eso? No, porque soy un príncipe de Israel. ¿Cómo debo hacer eso? ¿Debo ponerle un ídolo? No, porque es como si le estuviera besando el cuerpo. Y sabemos de que muchos reyes de Israel, ¿qué hicieron? Sacrificaron niños a los demonios. Ponían lugares altos. Lean reyes, lean reyes. Siempre Dios insiste, no quitaron los lugares altos, no quitaron los lugares altos. Al momento de cuando pusieron los lugares altos, ¿qué hacían? ¿Le levantaron qué? La blusa para que todo el mundo viera los pechos. Miren, allá pusieron un ídolo. En la parte espiritual representa de qué? De que le descubrieron los pechos a su madre. Cuando vemos que hay un príncipe creo que es Usías. Usías, ¿qué él hace? Él quita los ídolos y quita los lugares altos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cubriendo a su madre, cubriendo la desnudez de Israel, porque él quitó los ídolos, quitó los ídolos. Si hablamos de Acad, ¿Acad qué hizo? Acad era un qué, un rey, y representaba qué, que él tenía a una bruja por esposa, tenía una bruja, y él sacrificaba a los demonios y ofrecía en los lugares altos. El mismo que se estaba acostando con qué, con el espíritu de qué, de Eva, que era de su propia madre. Esa es la realidad. Por eso debemos andar que prudentemente, prudentemente. La escritura lo dice, lean, que los egipcios son qué, gruesos de carne y de todas partes se llegaron a ella, a la envejecida en adulterios. Miren, Eva es como una mujer que deja que sus hijos toquen su cuerpo y no dicen, no hagan eso, adoren a Dios, ni enseñan los mandamientos. Si ella enseña los mandamientos, ¿qué hace? Se está cubriendo su desnudez. Si ella enseña los mandamientos, cubre su desnudez y no permite de que ningún hombre que la bese, ningún hombre que la toque, ni vea sus pechos. Pero Melquisedec me mostró al espíritu del pueblo, aunque se vistan como ortodoxos, su espíritu los delata, y Dios le da inmundicia, le da ganas de vomitar, porque son inmundos. Dios me mostró muchas moscas, que habían que moscas, que cada persona representaba como una mosca. Así que, ¿a quién le hizo así? A Egipto le envió moscas, porque ellos representaban como moscas. Ahora, ¿quién está representando así? Los mismos que habitan en Israel. Los homosexuales, ¿Dios se agrada de eso? Si ustedes hubieran guardado los mandamientos, ¿no hubieran matado a los homosexuales? Si ustedes hubieran guardado los mandamientos, ¿permitirían de que haya ídolos en Israel?
si ustedes estuvieran guardando los mandamientos y los estatutos de Jehová, permitirían de que haya brujos en Israel. Lean las escrituras, dice que en medio de Jerusalén hay ¿qué? Conjuración, hay conjuros, hay brujería. En medio de Jerusalén, en medio de Israel hay conjuración, hay maldición. Y deben saber que Melquisedec también me mostró de que todas las personas tenían un símbolo en su frente. Tenían un símbolo en su frente. ¿Qué símbolo tenían? La estrella que trajeron ¿de quién? De Babilonia. Y todas las personas estaban como selladas. Estaban selladas. Tenían esa estrella en la frente. Tenían esa estrella en la frente. Esa estrella es satánica. ¿Por qué? Porque dice que es la estrella de ¿qué? De vuestro Dios Renfán, Molot, ídolos vuestros que os hiciste para adorar. Lean, eso está en Amós. Lean Amós. Ahí dice. Y deben saber que Dios estuvo a punto de destruir a Israel. ¿En dónde? En el desierto. Porque dice, Moisés estaba en el monte Sinaí. Y el pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses para que los adoremos. Haznos dioses para que los adoremos. Y Jehová dijo desde el monte Sinaí, Moisés, desciende pronto, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Y han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses. ¿Qué dice Dios? Se corrompieron en un momento. ¿Y Dios qué hizo? Se llenó de ira en un momento. Solamente con un becerro. Y dijo, los voy a raer de la tierra. Y si no hubiera sido ¿por quién? Por Moisés. Dios los mata como se mata a un solo hombre. ¿Por qué le dice que como un solo hombre? Porque Israel representa a una mujer, que es Eva. ¿Qué es Eva? Y yo vi a Eva ahí, en un trono de qué, como una silla de plástico, y fumando, y con los pechos desnudos, y fumando. Estaba ahí tranquila mientras las moscas venían y se posaban sobre ella, y luego volvían y se iban. Se posaban y volvían y se iban las moscas. ¿Y las moscas qué hacen? Incuban gusanos. Incuban gusanos. Esa es la realidad. Deben saber de que cada pedazo de tierra de Israel representa un lugar en la tierra. Isaacar representa España. Dan representa Grecia. Isaacar representa México. Rubén representa Inglaterra. Todos, un pedazo de tierra ahí representa, por eso se llama el huerto del Edén. Representa ¿qué? Un lugar de Israel. Un lugar en la tierra. Un lugar en la tierra. Y todo lo que se haga en este pequeño tramo de tierra también repercute en ¿qué? En todo el planeta. En todo el planeta. Y Dios dice que está cansado ¿de quién? De Eva. ¿Por qué? Porque ella se dejó mancillar por Caín. Fue incestuosa desde el principio. Incestuosa. Fue incestuosa. ¿Y qué? Luego, ¿qué hizo? Israel, ¿Dios qué hizo? Dios sacó a otra Eva. ¿Qué hizo? Recordemos que Adán representa ¿a quién? A Egipto. Y Eva representa ¿a quién? A Israel. Miren esto y juzguen ustedes. ¿Dios qué hizo? De Adán sacó a Eva. Dios de Egipto sacó a Israel. ¿Y Dios qué hizo? Tomó a Jacob y lo volvió a introducir ¿en qué? En Adán. Para hacer a qué? A una Eva nueva. A una Eva nueva. A una Eva nueva. ¿Y luego qué hizo? Los pasó por el agua. La bautizó, la limpió. La limpió. La ungió con aceite. Entró en pacto con ella. Le dio la Torá. Le dio la Torá. Y Dios dice, yo te limpié, Israel, yo te limpié, te santifiqué, pero tú no te limpiaste de tu inmundicia. Seguiste haciendo lo mismo. Siguió haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Eva fue incestuosa.
El pueblo de Israel volvió a ser ¿qué? Incestuoso. Todos ellos son incestuosos y a Dios le da un asco a esas personas, más que todos los ortodoxos, porque los ortodoxos se incorporan y van y abusan de las mujeres de sus prójimos. Porque ustedes deben saber de que dentro de nuestros universos hay como variantes. Un ejemplo, yo puedo tener tu esposa dentro de mí, pero la escritura me dice que yo no puedo tocar a tu esposa. Es una variante dentro de mí. No es tu esposa, pero es una variante dentro de mí. ¿Debo ir a acostarme con ella dentro de mí? Porque dentro de mí hay una porción similar a la tuya. Porque todos estamos, ¿qué? Dentro de Adán. ¿Y Dios qué hizo? Caín tenía, ¿qué? La misma información genética de Adán, pero era un espíritu nuevo. Tenía el 100% de la información genética. 100%. Entonces, pero Caín tenía que un espíritu nuevo, que eso es lo que importa, el espíritu. Es decir, tu esposa que vino a la realidad, hay una versión dentro de mí. ¿Yo puedo ir a qué? ¿A mancillarla? ¿Debo hacer eso? No, no, por ningún motivo debo hacer eso. Por ningún motivo debo hacer eso. Porque Dios me dice que no debo que tocar la mujer de mi prójimo. Pero ¿qué hacen los rabinos? Ellos sí lo hacen. Y Dios me mostró que las mujeres que hacían se acostaban hacia abajo, hacia abajo. Y los rabinos venían desde muchas partes. Venían y qué. Y se llegaban a esas mujeres. Las contaminaban, las profanaban, porque eran otras mujeres. Es decir, te profanan como que, es como digamos un ejemplo, yo desciendo y tu esposa puede estar dentro de mí. Es decir, la figura está, pero no es el mismo espíritu, es la figura. ¿Y ellos qué hacen? Se acuestan con eso, se acuestan con eso y la mancillan. Y Dios lo ve, Dios lo ve. ¿Dios qué hace? Si ustedes leen, los castigos que Dios determina es que sus mujeres serán violadas y sus hijas entregadas a otro hombre. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo mismo. Aunque tú los veas vestidos de ortodoxo, ellos hacen ¿qué? Viajes astrales y hacen descensos que no deben hacer. Ellos lo hacen. Porque la tierra está conectada con todo. Está conectada con todo. Ellos lo hacen y violan aquí a nuestras hijas y a nuestras esposas. Las abusan, las degradan antes de que nazcan y nacen ¿qué? Tú dices, venga, pero mi hija es como un poco pervertida. Porque ellos te la amancillaron antes de nacer o tu hijo es homosexual. Tu hijo es amancillado. ¿Ellos qué hacen? Descienden y van y ¿qué hacen? Le hacen cosas sexuales a los niños antes de que nazcan. Que eso es lo que hizo Eva. Eso fue lo que hizo Eva. Y eso va y se representa en la realidad. Por eso Tel Aviv, ¿qué es? La capital de la homosexualidad. Porque ellos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Por venganza. Y también lo hacen porque ellos miran nuestra condición espiritual. Es decir, ellos pueden ver ¿qué? El futuro rápidamente. ¿Qué es la televisión? Tele, distancia. Visión, ver a distancia. La televisión es ¿qué? Ver a distancia. Ellos te ven a distancia y pueden ver lo que tú te puedes convertir en un rey, en un gran empresario, en una persona exitosa. ¿Qué hacen? Te amancillan para que tú no ¿qué? Te levantes y que ellos sí. Los hijos de ellos no los tocan. Pero eso vuelve y se representa. ¿Qué hace Dios? Envía el castigo, el holocausto nazi. ¿Qué le hacen el holocausto nazi? Violaban a las mujeres, las rapaban. A los hombres los tenían que encerrados. Ahí sí están llorando, ahí sí están llorando. Dios ya no escucha, porque Dios habla y Dios les denuncia las abominaciones. Dios ha dicho, publica toda la inmundicia de Israel, públicala, para que todo el mundo sepa por qué Jehová le hace eso. ¿Por qué Jehová les hace el holocausto? Ellos profanan a nuestros hijos antes de que nazcan, nuestras hijas antes de que nazcan y nuestras hijas nacen pervertidas. Nuestros hijos nacen homosexuales. Ellos los profanan. Que eso fue lo que hizo que Eva desde el principio. Porque estando en la tierra, tú te conectas. Por eso los cananeos, ¿qué hacían? Ellos habitaban ¿qué? En la tierra y se conectaban. Eso lo vemos con quién. Lo pueden ver en la película de Avatar. Ustedes dirán, ¿quieren ver algo espiritual? Vean la película de Avatar, que ellos se conectan por medio del cabello. Se conectan y como que van a otro mundo y allá tienen relaciones sexuales. Eso existe. Esos son descensos.
cosa que Dios nos prohibió hacer. Esa es la realidad. Nos prohibió hacer y ellos lo hacen. Y Dios ha dicho, publica porque les voy a dar un castigo. ¿Por qué? Al doble, hasta que pague al doble sus iniquidades, sus inmundicias, porque es un pueblo inmundo. Lo que les estaba explicando. Ustedes deben saber de que Eva no es Zen. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el problema con Colombia, que Petro no quiso reconocer, no quiso apoyar a Israel. Y todos lo están tachando de qué? De que él es antisemita. Antisemita es porque ellos creen que vienen de Zen. Pero no, ellos no son Zen. Ellos no son Zen. Ellos son Abel. Ellos son Abel. Les voy a explicar. Miren, lo que ocurrió fue esto. Adán y Eva eran dos celestiales y sostenían todo el universo en su cuerpo. Es como un ejemplo. Tú cuando haces votos de Nazareno, ¿sostienes qué? ¿Sostienes qué? Todos tus hijos los sostiene. Y lo que tienes que hacer es ¿qué? Enseñarle los mandamientos. ¿Cómo? Como un faraón. Un faraón es ¿qué? Una persona que tiene dominio en su boca. Entonces tú empiezas a ¿qué? A aprender los mandamientos y empiezas a hablarlos. Mientras los hablas, le estás enseñando a los que están dentro de ti, que son tus hijos. Un ejemplo, tú haces la activación así, dices, escuchad cielos y hablaré, yo oiga la tierra los dichos de mi boca. Cuando digo los cielos, le estoy hablando a quién, a Caín. Cuando digo la tierra, le estoy hablando a quién, a Abel. O cuando le digo los cielos, estoy hablándole a Caín. Cuando le estoy hablando de la tierra, estoy hablando de Eva. Porque ambos representan ¿qué? El cielo y la tierra. El cielo, las personas negras. La tierra, las personas blancas. El cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo digo, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, estoy ¿qué? Activando mis universos y se abre como una puerta para que ellos escuchen. Ellos están escuchando todo lo que les digo, y entonces yo empiezo a ¿qué? A enseñarles los mandamientos, a decirles cómo deben andar las mujeres y cómo deben andar los hombres. Y yo debo ¿qué? Instruirlos. ¿Por qué? Porque es una semejanza de cómo es Jehová. De cómo es Jehová. Porque Jehová, ¿qué hace? Él sostiene que los universos en su cuerpo. Es decir, nosotros somos que universo de universos y solamente hay 3 niveles. Hay que, está Jehová, estamos nosotros y estamos nuestros hijos. Y es decir, tú cargas a tus hijos y tú buscas una mujer para engendrarlos. Buscas un planeta. Una mujer representa un planeta. Es decir, Jehová, ¿qué hace? Carga los universos y dentro de él, ¿qué hay también? Universos. Hay planetas. Hay planetas. Él carga todos los universos en su cuerpo. ¿Y él qué hace? Él habla y cae palabra en dónde, donde él determine. Pero ustedes dirán, bueno, entonces Dios no está con nosotros. No, él sí está con nosotros porque él sí puede incorporarse, porque él es santo y él es justo y él ama a sus hijos. Por eso vemos de que Melquisedec, que es Yeshua Hamashiach, ¿qué hizo? Él no vino a tener hijos, él no vino a tener esposas, él vino a entregar su vida por nosotros. ¿Y cómo nos llamó? Hijitos míos, porque estamos dentro de él. ¿Y él qué hace? Él cuando habla, envía palabra a su universo y los ordena. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando hacemos votos de Nazareno. Cuando hacemos votos de Nazareno, tomamos la Torá y empezamos a hablar, a ordenar nuestros universos. Y cuando termino, me rapo, entrego el cabello a Jehová. Ya, los ordené. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Tenía que descender? No. ¿Tenía que ir a hacer otra cosa? No. ¿Tenía que hablar engaño? No, porque mientras hablo engaño, mis hijos aprenden engaño. Tengo que hablar lo recto, para eso nos dio la Torá, para que les dé el carácter a ellos. ¿Antes de qué? De nacer. Cuando yo qué? Me llegue a mi esposa, que me case y me llegue a mi esposa, voy a engendrar un hijo. Y dentro de él ya va a tener la información genética de qué? De la Torá. De la Torá. Y lo que hago es que en la realidad es volverla a reforzársela. A reforzársela. Se la vuelvo y se la refuerzo, se la recuerdo, se la refuerzo, porque él viene ¿en qué? En la carne. Y Dios le da un espíritu nuevo. Así funciona. Entonces nosotros estamos que dentro de Jehová.
Y él hace eso como un faraón. Le habla y viene la palabra y cae en Jacob. Así dice la escritura. Pero él también está adentro, que es que Melquisedec. Y él administra todos sus universos. Nosotros, yo tengo entendido, es que no debemos descender. Si Melquisedec te hace descender, es porque quiere enseñarte algo, de pronto, enseñarte algo y ya. Pero no deben intervenir. No deben intervenir porque tú sabes que con tus hijos, ellos son tus hijos. Ellos son tus hijos. Esa es la realidad. Ustedes dirán, el multiverso no existe. El multiverso sí existe. ¿Dónde existe? Deben saber de que Adán y Eva, es importante de que entiendan esto. Eva da la porción de qué? De la tierra. Da la porción de la tierra. Porque ella es qué? La tierra. Y nosotros somos qué? Tierra. Somos tierra. Entonces, la mujer representa qué? La tierra. Y Adán representa a Dios, que da que el espíritu. Eso lo vemos con el espermatozoide. El espermatozoide es el que corre, que representa como el espíritu. Y el óvulo representa la tierra. La mujer da que una porción de tierra y el hombre da el espíritu. Así ocurre con Jehová. Jehová que da el espíritu y la mujer da que la tierra. Entonces, Adán tenía que múltiples universos en su cuerpo cuando era un ser viviente, antes de que pecara. Y Eva también, múltiples, los cargaban. Entonces, lo que ocurrió es que ellos dos engendraron, cuando ellos hicieron que engendraron a Caín, tomaron un universo, ella dio que la carne y Caín y Adán dio el espíritu y formaron a Caín. ¿Caín qué es? Una porción de ellos, una porción de ellos, una porción de ellos, una porción de ellos. Pero el que tiene el 100% de la carne, pero ¿qué tiene? Un espíritu nuevo, porque Dios da el espíritu nuevo. Ahora, Abel, ellos hicieron Abel, una porción de aquí y una porción aquí. Una porción aquí. ¿Pero qué ocurrió? Caín mató. ¿Caín mató a qué? A Abel. ¿Qué hizo Dios? Miren, de esta porción del Padre, que es el Espíritu, ¿hizo a quién? A Abel. Entonces lo que hizo es que poner la porción espiritual de quién? Dentro de Abel. Dentro de Abel envió a Sem. Por eso Abel se llama el sustituto, que es el sustituto de Abel. Y tomó la porción de tierra de Eva. Así lo formó. Aquí, estos tres niños están formando ¿qué? Un multiverso. Un multiverso. Y deben saber de que el padre, que es Adán, y Eva, la madre, pueden entrar a eso, a esas realidades que engendraron. Pueden ingresar. Y deben de entender de que Caín tiene ¿qué? El 100% de ¿qué? De la carne. Es decir, un ejemplo. Por eso ustedes ven que en la serie de Loki, Mobius dice, ¿para qué vivimos si somos variantes? Les voy a explicar el tema de las variantes, para que presten atención. Un ejemplo, yo puedo estar dentro de Caín, puedo estar dentro de Adán, y puedo estar dentro de Eva, y puedo estar dentro de Abel, y puedo estar dentro de Zen. Pero ambas variantes mías, ¿son qué? Son diferentes. Son diferentes y solamente la que viene a la realidad es la que vivió. Un ejemplo, Dios dice, Caín va a tener con su esposa, tiene un hijo. Entonces lo que ocurre es que se llega a su esposa y nace mi variante con un qué, con un espíritu nuevo, que es que mi apariencia, mi propia apariencia, pero con una qué, con un espíritu nuevo. Y pueden nacer en el año, a principios, digamos que en el año 3, a inicios del año 3. Entonces, Abel puede tener otra variante mía, o es decir, alguien que se parezca a mí en mi físico, pero no en mi espíritu.
puede tenerla. Entonces lo que ocurre es que Dios dice, venga, que nazca otra vez, pero le da un espíritu nuevo, que es otra persona con mi misma apariencia, y nace en el año 100. En el año 100. ¿Pueden encontrarse esas dos personas? Sí, pero van a ser diferentes. Por eso hoy en día también tenemos eso, que hay personas que se parecen y se encuentran y son distintos en gustos, son distintos en todos. Eso también le pasa a los gemelos, también le pasa a los gemelos, a los mellizos. Pero no deben pensar de que, uy, venga, no, yo estoy en Adán, estoy en Eva, estoy en Caín, estoy en Abel y estoy en Sem. Tengo la vida eterna, voy a vivir. No, porque el espíritu es único. El espíritu es único y el espíritu lo da Dios. Hay muchos de Israel que se confunden en eso y dicen, voy a pecar todo lo que yo quiera, porque yo voy a vivir en otra variante. No, el espíritu que tú tienes es único. La carne no tiene importancia. No tiene importancia. ¿A quién le pasó eso? A Salomón. Salomón sabía todo esto. Es decir, en Zen yo también puedo estar. ¿Por qué? Porque él tiene la misma cantidad de información genética de quién, de Adán. La misma, que es la carne, que la carne es sin importancia. ¿Y qué ocurre? Dios permite que yo nazca en el año 500, pero le da que un espíritu nuevo en el año 500. Todas estas personas son parecidas a mí. Ya llevamos 3 personas ahí parecidas a mí. ¿Pero son yo? ¿He vivido vidas pasadas? No. Todos son espíritus nuevos, con la misma apariencia mía, pero con un espíritu nuevo. Dios lo hace así en diferentes épocas, porque lo que importa es el espíritu. El espíritu, y Dios siempre da, el espíritu lo da bueno, porque Dios representa el bien, y la tierra representa el mal, el mal. Por eso dice la escritura que Dios hizo que todo bueno y que los hombres buscaron muchas perversiones. Los hombres mismos las buscaron. Esa es la realidad. Así funciona el mundo. No somos variantes, somos únicos. Es decir, si hay variaciones de nosotros, pero somos únicos en el espíritu. Incluso yo me puedo encontrar otra persona igual a mí en África o en Estados Unidos, que se parezca a mí físicamente, pero yo voy a ser único. Único en mi espíritu, en mis gustos, en cómo hable, en lo que he vivido, único. Y todo eso está en la Biblia, eso lo explica la Biblia. Esa es la realidad. ¿Y Dios quería que conocieran el mal? No, Dios nos dejó en el bien. ¿Pero qué hizo Eva? Se corrompió y fue y fornicó. Le fue infiel a Adán y se amancilló. Deben saber de que Eva terminó sus últimos días como una anciana y todos la menospreciaban porque sabían lo que ella había hecho. Adán publicó la inmundicia de Eva. Ella terminó como una anciana y todos menospreciaban a Eva. Eva era lo más inmundo. Por eso de ahí viene que las mujeres eran como lo peor, miraban a las mujeres como lo peor. Y fue Jesús el que las redimió. A las mujeres las miraban como lo peor, como el demonio, como el mal, por lo que había hecho Eva. Lo hizo Eva y arrastró a todas las mujeres y a todas las personas negras que son a Caín. A Caín.